Paz y bien, y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que hoy nos estén acompañando en un programa más y un programa extremadamente especial, más que estamos en la semana que estamos celebrando nuestro Padre Seráfico, San Francisco de Asís. Bueno, el momento que sale este episodio es unos días antes de las fiestas en sí, tanto del tránsito de San Francisco, que es el 3 de octubre, como el 4 de octubre, propiamente el día de San Francisco de Asís. O sea, son días festivos que hay que celebrarlo en forma. Entonces, en verdad queremos que, obviamente, recordarles de que, bueno, si son franciscanos de corazón, obviamente busquen una iglesia franciscana y celébrelo, ¿verdad? En misa, porque fijo va a haber misa, va a haber en la misa el tránsito y también en algunas comunidades hacen una obra de teatro sobre el tránsito de San Francisco, entonces eso no se puede perder, entonces ya saben, ¿verdad? Entonces hay que celebrarlo, ¿verdad? Si somos franciscanos hay que celebrar nuestro Padre Seráfico. Muy bien. Y hablando sobre eso, obviamente como es una semana sumamente especial, tenemos un tema sumamente especial que tiene que ver con la vida de San Francisco. Así es. Y si vieron obviamente el nombre de este episodio, ya saben exactamente por dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Ese llamado que recibió Francisco cuando escucha: Francisco, reconstruya mi iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eso y tenemos a un invitado muy especial que nos va a compartir un poco sobre de qué se trata todo esto, ¿verdad? Hoy tenemos a Fray Antonio Pérez Fuentes, él nos acompaña en este episodio. Él es miembro de la Orden de Frailes Menores, es originalmente de Guatemala, pero que actualmente reside en la Fraternidad de los Eremitorios de Nuestra Señora de los Ángeles en Alajuela, Costa Rica. Y bueno, también de paso, hay que recordar que también aquí donde estamos grabando es propiamente en el convento de San Antonio de Guadalupe en San José, Costa Rica, que es de hecho una iglesia o un convento donde están también los frailes de la Orden de Frailes Menores. Y bueno, Fray, bienvenido al programa. Muchas gracias, Michael, por la invitación, y creo que vamos a pasar un momento muy importante, muy alegre, como ya mencionabas, a este contexto de Encontrando a Francisco. Yo creo que llevamos ya 2 centenarios de celebración, la aprobación de la regla, los 800 años de Grecio y ahora los 800 años de los estigmas de San Francisco. Pues son centenarios celebrativos y por eso nos interesa, como dice el programa, Encontrando a Francisco. Y yo creo que para encontrar a Francisco hay que ubicarnos vamos a hablar como de 3 contextos, porque es importante. Podríamos hablar de más contextos, pero vamos a hablar del contexto de su familia, el contexto social de su tiempo y el contexto de la iglesia. Los biógrafos nos han dicho que San Francisco es hijo de Pedro de Bernardone y de Madonna Pica, originario de Asís, una familia muy adinerada, porque ciertamente el papá de Francisco es muy comerciante. De hecho, comercia con Francia las mejores telas para Asís. Ya desde ese punto de vista sabemos de que Francisco nace en una familia muy adinerada, y yo creo que los biógrafos dicen también que ya desde la adolescencia Francisco usaba los mejores trajes, los mejores perfumes para hacer alarde de su estatus social, de la riqueza de sus papás. Entonces en ese contexto que San Francisco nace, crece y madura humanamente, porque tenemos ese contexto de la riqueza familiar. También podríamos hablar dentro del contexto familiar
el contexto religioso de Francisco. Un niño bautizado, practicante de la fe, creo yo. Según los biógrafos, hablan de que Francisco tuvo una cultura religiosa muy general en su tiempo. Posible un laico bastante inquieto en el sentido también de aprender de la fe católica, de la fe cristiana. Y yo creo que por ahí, como todo joven, también un poco disipado, ¿verdad? Con los vicios, un poco disipado con el impulso, la fiesta. De hecho, le decían el rey de la fiesta en Asís. Entonces, cierto. todo esto hace de Francisco como un muchacho inquieto, un muchacho inquieto, apasionado por la vida, apasionado por lo que va gustando. Claro. Ese es el contexto familiar, religioso. Creo que el contexto de la iglesia, sabemos, ¿verdad? A finales del siglo XII, siglo XIII, inicio del siglo XIII, la iglesia tiene como que la similitud del poder temporal y poder divino también, ¿verdad? De hecho, hay una similitud entre el emperador y el papado. Entonces creemos que la iglesia también a finales del siglo XII, cuando surge Francisco, está como muy, muy empoderada, podríamos decirlo, en cuanto a riqueza, en cuanto a la evangelización que tiene la iglesia, el poder de evangelizar, pero también ese poder un poco, siento yo, bastante mal interpretado, porque casi muy, muy preocupada por el poder temporal, y va dejando como a un lado la misión de Jesús. Y yo creo que ese contexto como que hace que Francisco, el mismo Señor, ¿verdad?, hace que Francisco reacciona, y dentro de ese contexto Francisco empieza como la vivencia de su fe. Entonces es importante que sepamos este contexto, porque Francisco como que dice: yo he recibido del Señor una revelación de que tengo que volver al Evangelio, vivir el Evangelio para reconstruir la vida de la iglesia, reconstruir primero su vida de él, porque dice que los textos más precisos son de que reconstruye mi casa, como ves está en ruinas, reconstruye la iglesia, como ves está en ruinas. Y entonces San Francisco hace como dos movimientos, ¿verdad? El Espíritu del Señor lo va asistiendo en estos dos movimientos. Entiende las mociones del Espíritu, las revelaciones que él mismo va a decir. Entiende las revelaciones del Espíritu a nivel personal, y también quiere hacer como muy literal lo que el Señor le va revelando. Empieza a construir iglesias que sí estaban en ruinas, estaban derrumbándose. Pero al final él se da cuenta de que es su persona, que es la humanidad de ese entonces, que se ha alejado del Evangelio. Y entonces al alejarse del Evangelio, entonces él siente la inspiración, y así lo va a decir en su testamento, que el Señor le va a inspirar a que abrace la vida evangélica, abrace el Evangelio. Entonces ahí ya entramos un poco como en el punto de partida, podemos decir, sobre la conversión de Francisco. Francisco toma conciencia de que está en una condición de pecado, y todo le va pareciendo como repugnante. Por ejemplo, cuando él dice:
que ver leprosos le repugnaba, que no le caían bien. Ya de hecho los leprosos eran marginados en ese entonces. Entonces todo este movimiento interior que va tocando su corazón y su voluntad, su mente, y le va ayudando a entender la conversión. Los biógrafos dicen que la conversión de Francisco es el punto clave para entender toda la dimensión de su vida cristiana, de su vida apostólica, porque él mismo es consciente de que está en una realidad pecaminosa, que le está haciendo ver las cosas de otra manera, no como Dios las desee, sino él está viendo las cosas diferentes. Pero cuando hace este alto en su camino y se encuentra con el Evangelio, entonces como que el Evangelio le empieza a iluminar la mente, el corazón, las decisiones, las opciones, y todo aquello que antes le causaba repugnancia, le empieza a sentir compasión por los leprosos, empieza a sentir compasión por los pobres, y de hecho también los biógrafos dicen que era solidario con los que le pedían en nombre de Dios. Entonces ahí vemos a Francisco ya como tomando conciencia de que su vida cristiana tiene que ir por lo del Evangelio. Entonces llama mucho la atención que dentro de ese ambiente, él, escuchando la Eucaristía de la fiesta de San Matías del 24 de febrero de 1209, encuentra aquel texto que habla del texto de San Mateo, capítulo 10, del 1 al 41, en donde Jesús va a hablar como de la misión, el texto de la misión. Entonces, ese texto de la misión es como lo que Francisco está percibiendo en su ambiente de fe. Y dice que el texto dice que San Francisco se quedó como muy tocado, que después de la Eucaristía, después de la misa, salió al encuentro del sacerdote para que le explicara el texto, porque le había llamado mucho la atención. Entonces el sacerdote le dice que este texto se refiere a los que desean ser discípulos de Cristo. Entonces San Francisco saltó de gozo cuando escuchó esta explicación del sacerdote, y lleno del Espíritu Santo exclamó: esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que con todo mi corazón me propongo cumplir. Inmediatamente pone a manos a obra, y si antes tenía una vestimenta como de ermitaño, empieza una vida más sencilla, una vestimenta más sencilla. Dice que avienta el bastón, la alforja, se descalza, se queda con una única túnica, se pone una cuerda en lugar de la correa y empieza ahí mismo a predicar la paz. Creo que este encuentro con este texto evangélico, ya en el año 1209, ya vemos que San Francisco está como muy sensible, como muy, muy atento a qué es lo que Dios le está mostrando en su camino. Este sería como este episodio del texto evangélico, pero en las experiencias de búsqueda de San Francisco también está el que él llegó a la ermita de San Damián. ¿Así?
y que también ahí estaba la iglesia en ruinas y entró a orar. Literalmente estaba en ruinas. Estaba en ruinas. Está caída Estaba la caída. capilla. Sí. Entonces, los biógrafos también dicen que San Francisco sintió en su corazón como alguna tristeza de ver que la iglesia estaba en ruinas y se quedó. San Buenaventura dice que se quedó meditando en silencio profundamente y oyó en su corazón como la voz que le decía: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves está en ruinas. Entonces San Francisco, esta es otra. Los biógrafos están muy de acuerdo con decir que son visiones y revelaciones. Creo que hoy la psicología nos puede ayudar a decir que también fueron intuiciones. Y las intuiciones son aquellas voces interiores que el Espíritu pone en el corazón de las personas y que se queda como resonando. Y eso es lo que empiezan a hacer. Por eso San Francisco, entonces, escuchando ya el Evangelio de la misión y escuchando esta revelación o esta visión del crucifijo de San Damián, él pone atención primero en el movimiento exterior de reparar capillas, que son 3. Ese movimiento invita a otros a que también se unan. A ir construyendo. A ir reconstruyendo. Sí. Entonces, bien, pero después se da cuenta que es su vida la que está, como también no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces él se hace la pregunta, con todo esto que le va aconteciendo: Señor, ¿qué quieres que hagas? Ya tiene el Evangelio que le ha mostrado. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le va a decir: repara mi casa, que como ves está en ruinas. Okay. Entonces, como que imaginémonos si nosotros hacemos oración y tomamos conciencia de que no estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos en ese momento de oración. El Espíritu de Dios algo mueve interiormente en nosotros y como que nos da la respuesta. Entonces ahí nosotros sí captamos y lo ponemos en práctica. Creo que así son como las experiencias de Francisco, quizás más como aproximaciones para entender su nivel de relación con Cristo y con el Evangelio. Entonces Francisco ya tomó conciencia de que está en pecado, ya entró en la dinámica de que ese pecado no le está permitiendo ver claramente lo que Dios quiere. Ya escuchó el Evangelio de la misión. San Francisco empieza con 4 hermanos que ya leen como al azar el Evangelio. Tomás de Celano dice que era una costumbre de abrir los textos evangélicos y lo que salía del texto era como que lo que Dios quería para los que se acercaban a leer el Evangelio. Entonces, antes de la gran revelación del Evangelio propiamente dicha, San Francisco y sus 2 primeros hermanos, Bernardo y Pedro Cattaneo, recibieron el 16 de abril de 1208 la revelación de los 3 textos evangélicos. Lo de Mateo 19:21, que nos dice: díjole Jesús, si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Y el siguiente texto de Lucas 9:3, y le dijo:
no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y el siguiente texto de Mateo 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás. Ahí Francisco y sus 2 primeros hermanos leyeron el Evangelio, abrieron el libro sagrado 3 veces al azar en honor de la Santísima Trinidad. Como vemos, ya Francisco ha escuchado el Evangelio de la Misión, y ahora con 2 compañeros, ya 3 con él, están como ya buscando qué sentido, qué apostolado darle a lo que van sintiendo. Porque ciertamente él sintió ese llamado, pero que también otros se sintieron motivados por su respuesta. Entonces ya tenemos a estos 2 hermanos que lo han seguido, a Bernardo de Quintabal, muy mencionado, y a Pedro Cattaneo. Qué interesante, Fray, esta parte, porque realmente la vida de Francisco siempre giró alrededor de los evangelios. Bueno, obviamente en el tiempo de su conversión, está iniciando su conversión, tal vez no tanto, pero estos textos del evangelio fueron saliendo. El primero, ¿verdad? De no lleven túnica, todo, o sea, lo que es la misión, y ahora estos 3, ¿verdad? Que salieron, que le marcan el camino hacia dónde tienen que ir ellos, el actuar de ellos. O sea, finalmente el evangelio se convirtió como en la base en sí de la vida de ellos. Sí, de nosotros, franciscanos, al final del día. Porque incluso la misma regla se va por ahí, ¿verdad? Sí, y otra cosa muy, muy interesante, por eso yo creo de que cuando San Francisco está en esta búsqueda de la voluntad de Dios en su vida, es importante que en el siglo XII, cuando la iglesia estaba preocupada como más por el poder temporal, podríamos decir así, y había descuidado el objetivo de su misión, que era predicar el Evangelio, San Francisco surge como el que otra vez le hace recordar a la misma jerarquía la importancia de volver al Evangelio. Y porque hay un cardenal que tiene mucha influencia en el Vaticano en ese tiempo, y le dice a Francisco: ¿y por qué no tomas las otras formas de vida que ya existe? Ya existe la regla de San Benito. Cierto. La regla de San Agustín, incluso la regla de la vida monástica de los monjes del desierto. Sí, ya tenían siglos. Entonces ya tenían siglos. Pero, ¿y por qué? Porque parece que San Francisco agarró como la inspiración fundamental el texto de la misión. Se estaba quedando solo con eso. Entonces ellos creyeron que era como algo muy simple, muy sencillo. Y yo creo que eso era lo que necesitaba la iglesia en ese tiempo. Sí. Porque ya el tema del dogma, el tema de la teología, el tema de la doctrina, ya estaba muy sistematizado. De hecho, los concilios que ya habían en ese tiempo ya decían qué había que decir y qué no había que decir. Pero el hecho de que San Francisco dice que hay que volver al Evangelio es como la moción fuerte del Espíritu para él en ese contexto. Entonces, el hecho de que los cardenales, cuando ya son los 12 compañeros, los 11 compañeros y 12 con él, que van a Roma, como que
y lo que van proponiendo es los textos evangélicos. Los textos evangélicos, Los textos sí. evangélicos, que nosotros le decimos que fue la aprobación del año 1209, la protorregla que le llamamos. La protorregla, sí. Entonces, que esos textos hayan sido como el punto de partida, como la inspiración, hace pensar de que cuestionó el status quo, por decirlo así, o cuestionó la estabilidad de una iglesia demasiado preocupada por su poder temporal, por su liturgia y por todo lo que implicaba la institución. Sí, o sea, efectivamente la iglesia en ese momento había perdido su norte, había perdido la base en sí, o se había olvidado que la base o las raíces en sí era el evangelio. Que las raíces está en la palabra de Dios. Entonces, prácticamente, eso es lo que me encanta de San Francisco, realmente. Me ha gustado siempre de San Francisco, porque él tiene un acercamiento a Dios y a toda su vida en una forma tan sencilla que es simplemente el evangelio. Todo se enfoca por ahí. Y como usted acaba de decir, la protorregla, esa primera regla de vida, que dicho de paso, ayudó para que aprobaran el nacimiento de la orden, más no la regla, ¿verdad? Pero marcó la base en sí de que lo que iba a ser ese estilo de vida. Y yo siento que también se convierte en un jalonazo de oreja para la misma iglesia, como recordar, hey, nosotros realmente somos cristocéntricos, seguimos a Cristo. Cristo está en la palabra. O sea, es cuestión de escucharlo en la palabra. O sea, sí, y Francisco lo logró hacer. Él lo escucha prácticamente. Eso obviamente da de mucho sentido a ese mismo llamado que le dio Dios, esa vocecita que escuchó en su interior, esa revelación privada que tuvo de Francisco, reconstruida mi casa. Sí. Y era una casa ya... sí, realmente en ruinas. Creo yo que es una invitación actual, ¿verdad? Para que el tema de la escucha, de la escucha del Espíritu, de la escucha de la voluntad de Dios que hoy tanto también necesitamos. Claro. Por eso San Francisco fue como el hombre del encuentro, preocupado por encontrarse con él mismo, ¿verdad? Con su realidad de pecado. Como estaba en pecados, me era muy amargo ver leprosos. Como estaba en pecado, no veía claro cuál era el proyecto de Dios para su vida. Entonces porque es importante también el proceso de conversión de Francisco a la luz de la palabra, también con los deseos humanos que él tenía, por ejemplo, el deseo de ser un gran caballero, ¿verdad? Cierto. Un gran caballero, el deseo de ir a la guerra. Dice que el ir a la guerra era un estatus social. Entonces, el hecho de que siempre fue el rey de las fiestas con los jóvenes de Asís, uno va viendo cómo fue saliendo por eso él dice salir del siglo, o sea, salí de este modo en donde estaba acomodado, por decirlo así, salí del siglo, salí de ese sueño de querer ser caballero, guerrero, salí de ese sueño de ser fiestero, de dejarse llevar por la vanidad, salí de este deseo de creerse más que los demás en el sentido porque era el joven preferido del grupo de jóvenes, muy conocido. Entonces empezó el encuentro con la palabra, va abriendo nuevas experiencias y va dejando la experiencia, los sueños pasados, porque también otra cosa interesante en Francisco son sus sueños y sus deseos. Entonces es el hombre del encuentro, pero también es el hombre de que le puso atención a sus sueños que eran sueños de verdad, y a sus deseos, lo que deseaba muchas veces no iba con lo de sus sueños, porque soñaba una cosa y posiblemente vivía otra. Entonces
Por ejemplo, él se dio cuenta que su papá no era feliz con tanta riqueza. No era feliz, y aunque su papá deseaba que él fuera el administrador de sus negocios, de sus empresas, de telas finas, San Francisco como que eso no le decía mucho, porque no miraba que su papá fuera feliz. Entonces, ya probó el hecho de ser caballero y no le fue bien. Ya probó el hecho de que su papá vive en la riqueza y no se siente feliz. Entonces va escuchando como una nueva voz. Y fue la voz de Jesús la que yo sí creo que le dio como el giro de 90 grados a su humanidad, a su persona, y con todo lo que llevaba, ¿verdad? Con toda esta carga humana de deseos, de lucha, de búsqueda, y lo canalizó, por decirlo así, o nosotros decimos con Fray Gerardo Evans, fue materia prima para que la gracia y para que la iluminación del Espíritu pudiera obrar en él. Y por eso entonces llama mucho la atención de que se podría decir como moción, o incluso humanamente se puede ver como terquedad, de que volvamos al Evangelio. Ahí está el punto de partida para nuestro encuentro con Jesús y nuestra misión. Entonces, volviendo a lo que decíamos anteriormente, el texto de la misión apostólica se tiene que afirmar de una vez por todas, dice un franciscanólogo de México, Cornelio Moya, que el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo constituye la primerísima regla franciscana, la llamada regla primitiva o protorregla. Por tanto, siempre que se estudie la regla franciscana, se debe comenzar con el texto evangélico. El texto íntegro debería aparecer en todas las ediciones de la regla franciscana, el texto de la misión. Esto quiere decir entonces de que Francisco, al darse cuenta de que el volver al Evangelio le estaba iluminando su vida, le estaba sanando su vida, por eso él habla, y Tomás de Celano y San Buenaventura hablan también como de una etapa de purificación en la vida de Francisco, cuando se fue dando cuenta que no era de Dios y que sí era de Dios en su vida. Esa etapa de purificación, de que habían cosas que no le daban felicidad. Habían cosas como que se sació de placeres, se sació de riqueza, se sació de lujos por el ambiente familiar donde creció, donde vivió, y vio que eso no era como que más bien llegaba a la insatisfacción y al vacío. Y cuando se fue dando cuenta de que volver al Evangelio, volver a la vida apostólica, escuchar la palabra de Jesús, escuchar las revelaciones de Dios, hacen que su vida entre en otro dinamismo interior, porque hoy dice que la psicología está poniéndole también mucha atención a la psicología emocional, a las ciencias emocionales. Y a las vibraciones de lo que escucha un niño, por ejemplo, las resonancias magnéticas, lo que escucha un niño cuando es amado. Todo lo que implica en su persona, en su cerebro. Entonces dice que hoy el aporte de la psicología
logra como decir, Francisco como que estuvo muy atento, esa sensibilidad por las cosas de Dios, esa sensibilidad por la palabra, por el Evangelio, como que lo fueron predisponiendo para saber digerir también el ansia de poder que hubiera podido tener en la orden, siendo él el líder, siendo el elegido, siendo el ungido, ¿verdad? Que entramos en la etapa también de que San Francisco tuvo la iluminación del Espíritu Santo para decir, es lo que es de Dios, lo que es la voluntad de Dios, está iluminado, por aquí tenemos que ir. Pero, por ejemplo, está el otro punto cuando dice Tomás de Celano de que él tiene como la unción de decir, aquí es el camino, aquí es el camino. En la palabra, en la Eucaristía, en el seguimiento de Jesús crucificado. Por aquí son como las vías por donde hay que seguir a Jesús. Entonces nosotros llamamos los tres amores, ¿verdad? El nacimiento, el pesebre, de que la humanidad de Cristo es que Cristo vino a este mundo y pasó haciendo el bien, pero como persona, como ser humano, la humanidad, su amor en la Eucaristía y el crucifijo, el Cristo crucificado, el que dio la vida por todos. Esta vida humana de Jesús como que tiene una resonancia en su personalidad, en su humanidad, y por eso él como que logra captar este llamado, esta misión. Y por eso él va a decir más adelante, es el Señor que me reveló que yo tenía que vivir el Santo Evangelio. Es el Señor que me dio hermanos. Es el Señor que me condujo con los leprosos y practiqué con ellos misericordia. Como quien dice, esta voz, este Señor, esto que yo he captado es Jesús, es del Evangelio. Entonces, después de que el Señor me dio hermanos, que va a decir en su testamento, nadie me debía decir lo que tenía que hacer, porque ya el Señor le iba en sus momentos fuertes de oración, en sus coloquios. Imaginémonos a Francisco discerniendo la voluntad del Señor. Es el Señor que le va diciendo qué rumbo tomar. Y por eso cuando él dice la contemplación, la oración, la intimidad con el Señor, él siente que por ahí va su fuerte, ¿verdad? Pero después entra en discernimiento y dice, no, mejor le pregunto a Clara, a Santa Clara y a Fray Silvestre, dos personas que oran demasiado, que entran en coloquios espirituales, y ellos le dicen, no, Francisco, el Señor te ha llamado para las dos dimensiones, para la misión y la contemplación, para la misión y para la oración. Entonces, yo creo que estas dos son como las dos alas de la orden, ¿verdad? De que tenemos que reconstruir nuestra vida desde el encuentro con Jesús en la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, pero desde ahí proyectar este encuentro, es proyectar este deseo de dar también la buena noticia a los que lo necesitan. Y hoy la orden sigue resonando en el interior nuestro, que tenemos que constituirnos en una fraternidad contemplativa en misión. El fraile franciscano debería ser un fraile contemplativo para la misión, no quedarse solo en la contemplación, sino dar el siguiente paso. La experiencia
de encuentro con Jesús en la oración, en los retiros, eso tiene que lanzarnos a compartirlo en la misión. Y por eso otro rasgo importante del movimiento, porque así se llamó al inicio, el movimiento franciscano, los 12 con San Francisco, el movimiento de San Francisco, Ajá. que les dieron permiso, el Papa les dio permiso para predicar, pero para que no dijeran cualquier cosa, ellos ya llevan los textos, ¿verdad? Que hicimos alusión al inicio, llevan los textos. Entonces, si esos textos son el punto de inspiración, que prediquen, pero para que tengan una garantía eclesiástica, porque hasta ahorita la garantía es el Evangelio. Francisco está consciente, está convencido que es el Evangelio que tiene que predicar. No es la jerarquía, no es una doctrina sistemática, sino que es el Evangelio que nos reveló Jesús. Entonces, dice que tuvieron que decirles, bueno, les damos la aprobación que prediquen, pero con la salvedad de que tienen que tener un signo eclesiástico, que fue la tonsura, que fue rasparse la cabeza, porque ese ya era un signo de pertenencia o de aprobación eclesiástica. Pero San Francisco quería predicar el Evangelio itinerante. Con la aprobación del Papa, sí, porque él lo quiso hacer todo dentro del marco eclesiástico, pero no tan marcado dentro del marco jerárquico de la Iglesia, porque Francisco fue entendiendo que quien le estaba inspirando a vivir el Evangelio y predicar el Evangelio era Jesús mismo. Entonces se marca una diferencia en que Francisco predica con su vida. Ya no es un marco doctrinal el que está predicando, ya no es un dogma el que está predicando, sino que ya es una experiencia de encuentro con el Evangelio. Y por eso él me imagino que va a ser la diferencia cómo va a predicar un clérigo en una Eucaristía, en una misa dentro del templo, y cómo él va a predicar en el camino, cómo va a predicar en los parques, cómo va a predicar cuando llega a una comunidad. Él está predicando de un encuentro, está predicando de una experiencia, está diciendo que volvamos al Evangelio, porque ahí vamos a encontrar la salvación. Él está predicando prácticamente más basado en una experiencia y no porque le han dicho que tiene que ser así, como una doctrina, como decís. O sea, es más que todo algo vivencial, un evangelio vivo. Algo vivencial. Esto nos ayuda a recordar, por ejemplo, que Francisco, decíamos al inicio, que tuvo una base cultural religiosa general, pero él no tuvo una asistencia a una universidad. Por eso él en algún momento se va a decir con sus frailes, que ya después entran como teólogos, que él es un indocto, como ignorante de las cosas teológicas, pero que el encuentro con el Evangelio y con Jesucristo en el Evangelio le da como una gran sabiduría. Y después que en algún momento Santo Domingo de Guzmán, que es contemporáneo a él en cuanto a orden, después Santo Domingo asume como el lema de la predicación, pero ya es como una predicación más teológica, más doctrinal. Pero los primeros que la Iglesia dio, que fueran predicadores itinerantes, fueron los frailes. Entonces, ahí vemos de que San Francisco está predicando con la vida, con la experiencia de la desapropiación, porque él ha hecho ese proceso en Asís, donde lo conocieron que era el hijo mimado de Pedro Bernardone, de Madonna Pica, el rey de las fiestas, el caballero, el guerrero, con todas esas ansias. Él empieza a decir, no, yo dejé eso, yo quiero predicar a Cristo. Entonces, por eso
Por eso se habla de que a San Francisco costó que le creyeran por la experiencia, porque él estuvo en una experiencia como muy común en Asís, muy conocido por la primera parte de su vida, como de lo que hoy llama el Papa Francisco de la mundanidad. Ajá. Muy conocido por eso. Pero después, cuando hace ese cambio, les va a costar que le creen, pero sus amigos empezaron a creerle, porque ya su predicación no se basa en una predicación como muy esquemática, muy teológica, muy doctrinal, muy dogmática. Muy de teoría. Muy de teoría. Sí. Se va basando de lo que de lo que Jesús le ha ido revelando. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, como una predicación con testimonio, ¿verdad? Sí. No una predicación teórica, no una predicación académica. Sí, hasta va a sonar feo lo que voy a decir, pero no es una prédica que sale de la cabeza, de la mente, sale del corazón más que todo. Mientras el resto, digamos, el clérigo de la época era más como de teoría, estructura, de la cabeza nada más, y no esto que lo siento en el corazón, que sale de la emoción de lo que he encontrado. O sea, yo puedo imaginarme precisamente como dicen los evangelios. Francisco encontró en el evangelio un tesoro y él está emocionado con este tesoro y hace lo que sea por ese tesoro, pero también quería compartirlo con los demás. Entonces me imagino la emoción de él de que vea lo que yo encontré en la palabra, y me imagino que le brotaba por todo lado la alegría de compartir la misma palabra. Incluso yo había escuchado hace poco, de hecho, un fraile que dio una charla decía que en la época de Francisco el clérigo obviamente llegaba y daba su homilía como lo harían, o su prédica como ya estaban acostumbrados de darlo, porque así lo aprendieron a darlo y se acabó. Pero los franciscanos era diferente. El franciscano era dramático en su manera de compartir el evangelio. Y entonces Francisco era una persona que no era simplemente que decía, es que él actuaba y decía y se le notaba la emoción, era dramático en su manera de predicar. Entonces eso atraía a la gente y la gente se acercaba a ver, son los frailes, estos que siguen a Francisco de Asís. Y se acercaban porque sabían que ellos eran más dramáticos al evangelizar, a predicar. Y claro, eso le gustaba mucho a la gente, no era lo mismo de siempre, ¿verdad? Y yo me imagino que es esto mismo, es esa misma, ver a alguien alegre, que se ve la emoción de compartir la palabra, es algo que uno hasta uno lo inyecta de la misma emoción, ¿verdad? De la palabra, me imagino. Sí, entonces nosotros como familia franciscana, hoy que estamos haciendo esta celebración de los centenarios, yo creo que es bonitos acontecimientos para recordar, para celebrar, pero sobre todo para comprometernos y para renovar nuestra vivencia del seguimiento, ¿verdad? Porque yo creo de que esa es la invitación de Francisco, volver al Evangelio, renovar el seguimiento de Jesús y colaborar en todo lo que está de nuestro alcance como cristianos y como franciscanos, como familia franciscana que sí tenemos ese talante, por decirlo así, ¿verdad? Que somos la familia franciscana que Dios ha permitido que florezca esta experiencia de Francisco en el tiempo, en la historia, y que también porque estamos llamados más a vivir hoy más que nunca en este pleno siglo XXI, a vivir el Santo Evangelio, a volver otra vez a las fuentes del Evangelio, porque claro, el habernos alejado del Evangelio ha hecho que nuestro mundo sigue en guerras, ha hecho que nuestro mundo sigue en desigualdad, ha hecho que nuestro mundo esté más movido, la movilidad humana, porque
porque las democracias están en crisis, el autoritarismo está como está repuntando, está resurgiendo. Entonces, el tema de la movilidad humana muy expresada en los migrantes, eso nos está diciendo de que estamos llamados a la fraternidad, Y ese yo creo que es otro punto tan importante del testimonio de Francisco, el ver al otro como mi hermano en camino, como mi hermano en esta trayectoria de la vida sobre el planeta Tierra, de que es la fraternidad la que tenemos que, la concreción del seguimiento de Jesús es que nos amemos como hermanos. Yo creo que esa es la concreción más palpable del seguimiento de Jesús, es que nos amemos como hermanos, de que propongamos la vida fraterna como una alternativa a lo que estamos viviendo hoy, a una gran desigualdad, a una gran indiferencia ante el sufrimiento humano, incluso una gran indiferencia al cuidado de nuestro planeta. Yo creo que San Francisco tiene todavía un mensaje muy, muy actual, muy fuerte para decir, si volvemos a escuchar lo que Dios quiere de nuestra vida, si volvemos al Evangelio, es posible que podemos proponer la fraternidad ante la indiferencia de la humanidad, proponer la fraternidad, proponer la paz ante las guerras. Tenemos que proponer la paz ante las guerras. Tenemos que proponer la solidaridad ante la indiferencia que hay en el mundo. Y otro signo elocuente que también no tenemos que perder de vista es el pontificado del Papa Francisco. Cómo él logra captar los signos de los tiempos en su pontificado, cuando un cardenal muy cercano a él le dice que no se olvide de los pobres. Y entonces, y cuando todos los medios de comunicación están atentos, ya cuando fue elegido papa, ¿qué nombre se va a dar? Y cuando sale con la sorpresa de que Francisco, entonces creían muchos que era Francisco Solano, el jesuita. Y él dice que no es Francisco Solano, sino que es Francisco de Asís. Uno vuelve como otra vez a decir, Francisco de Asís no está pasando en vano en la historia, sino que Francisco de Asís nos quiere volver a recordar otra vez que hay que volver al Evangelio, hay que volver al seguimiento de Jesús para que esta humanidad sea más fraterna. Sí. Entonces yo creo de que es como tú me decías al inicio, los retos de la familia franciscana es como volver al Evangelio y proponer la vida fraterna como alternativas, la vida fraterna, la reconciliación entre enemigos, la reconciliación entre los pueblos. Yo creo que ese mensaje sigue siendo tan válido para que no perdamos de vista que todos estamos llamados a construir el reino de Dios, todos, porque todo esto que hemos hablado de que Francisco nos invita a volver al Evangelio es para que Dios reine en este mundo, porque lo estamos marginando a Dios de este mundo, y la invitación será volver al Evangelio para que Dios reine en nuestras vidas como cristianos, pero también para que Dios reine en nuestras estructuras, para que Dios reine en la democracia, para que Dios reine en la administración pública, para que Dios reine en los hombres y mujeres de buena voluntad que no profesan nuestra fe católica cristiana, pero que tienen buena voluntad para que el mundo avance, el mundo cambie. Entonces yo creo que estos puntos son importantísimos. Como familia franciscana tenemos que volver otra vez a empaparnos y a pedirle al Señor en la oración
que nos dé la gracia de volver al Evangelio y seguir siendo portadores de este Evangelio en donde nos movemos, en el ámbito en donde cada quien esté. Nosotros los frailes, la Orden Franciscana Seglar, las hermanas Clarisas, las hermanas de la TOR, la JUFRA, la OFS, toda la familia franciscana que está inspirada bajo este testimonio de Francisco, que se dejó llevar por el Espíritu y que el Espíritu le fue conduciendo a hacer más visible el Evangelio. Entonces, como que esto es un reto muy, muy latente, y por eso el Papa está hablando de sinodalidad, como que escuchar a todas las fuerzas vivas de la Iglesia y a escuchar a los no católicos, escuchar a los no creyentes y hacer de este mundo un mundo más fraterno. Yo creo que ese es un reto. Tenemos grandes retos como familia franciscana en este pleno siglo XXI. Cómo vivenciar, cómo testimoniar el valor de la fraternidad, el valor de la paz, el valor de la reconciliación. Y yo creo que todo esto va a hacer que nuestra humanidad se reconstruya en el valor del seguimiento de Cristo. Entonces necesitamos reconstruirnos primero como familia franciscana, el tema de la unidad franciscana, el tema de familia franciscana como unida. Y de ahí todo lo que podemos aportar para que nuestro mundo sea mejor. Eso sería como los desafíos. Sí, ese reconstruir como tal, qué profundo finalmente termina siendo, porque curiosamente Francisco escucha esta voz que le dice reconstruye mi casa, y se pone a construir ahí la iglesia que estaba caída, estaba en ruinas, y terminó reconstruyendo dos más, pero realmente la reconstrucción inició con él. Con él, y después con él, después sus hermanos, terminó también reconstruyendo la iglesia, comunidades y de todo. Comenzó primero con él. A mí me llama mucho la atención porque el episodio pasado nosotros hablábamos sobre el Salmo 51. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen, está bastante bueno. Se hace un análisis versículo por versículo del Salmo 51. Lo interesante del Salmo, o lo que veíamos, es que de hecho la primicia del episodio era más que todo que nosotros a veces sentimos que la iglesia está mal, las cosas están mal alrededor mío, pero realmente ahí vemos que no, la conversión comienza en uno, tiene que iniciar acá. Para poder, o sea, tiene que iniciar aquí, bueno, digo acá, solamente escuchan el audio, pero digamos, iniciar en mi interior, en mi corazón, tiene que iniciar acá, poco a poco. Y Francisco lo fue. Francisco parte de sus primeros pasos a la conversión fue precisamente entrar en esa capilla en ruinas, encontrarse el crucifijo de San Damián y escuchar esa voz, reconstruya mi casa. Pero ese reconstruir, sí, él terminó viéndose adentro. Yo no ando bien. Yo ando en pasos no muy allá. Cosas que no son tan buenas al final del día, o estoy enfocado en cosas que realmente no me están trayendo felicidad. Realmente mi felicidad está en Dios, y se va reconstruyendo él mismo, y así comenzó como un granito de arena, comienza ya una reconstrucción de todo. Y como usted acaba de decir, nuestro mundo, realmente hay mucha cosa que está pasando en nuestro mundo, y cómo urge una reconstrucción de este mundo, pero solamente es posible si iniciamos aquí nosotros mismos, escuchando el Evangelio, volviendo a nuestras raíces, volver a nuestras raíces como católicos, como cristianos, que es el Evangelio, escuchar a Dios ahí y comenzar a partir de ahí que brote, y comenzamos a reconstruir un mundo mejor, construir un mundo, construir la fraternidad universal. Fraternidad universal. Y hay que empezar por reconstruir el hermano dentro de nosotros.
después la fraternidad local, qué bonito, Ajá, ¿verdad? claro. La fraternidad local, nuestra estructura, la fraternidad provincial, la fraternidad regional. Claro, claro. Después se va ampliando y la fraternidad universal. Ujú. Y hoy también los ecologistas franciscanos dicen la fraternidad cosmológica, o sea, incluyendo la cierto. fraternidad del planeta. Ujú. Entonces, hoy es somos en este mundo una sola pieza que tiene que estar en ese constante reconstruirse Ujú. para ir dando pasos de más humanización, de más sanación también podría decir yo, ¿verdad? Porque entre más uno cambia sus perspectivas no tan claras en algo más claro, sus proyectos no tan buenos, no tan sanos, en algo más claro, ya empieza a dar un nuevo signo de vida, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que es importante que en esta novena que estamos recordando la memoria histórica de San Francisco, que nos quedemos como con una invitación más directa al corazón, que es revisar nuestra conversión, que por ahí es el punto de partida para decir qué me inspira el Señor por medio de San Francisco. Y yo creo que nos va a inspirar muchas cosas porque cuando le hacemos caso a Él, nos damos cuenta de lo que estamos hechos, ¿verdad? De que somos barro, de que somos frágiles. Y sí necesitamos una luz, necesitamos una intercesión, necesitamos volver a la palabra para encontrar el sentido de nuestras vidas. Sí. Amén. No hay duda. Pues yo no sé, yo siento que en este episodio hoy sí podemos decir que realmente nos encontramos con Francisco. Pues qué alegre. Literal. Qué alegre Sí. que nos sigamos encontrando, ¿verdad? Ah, sí, no, que sin nos duda. sigamos encontrando. De hecho, al encontrarnos con Francisco, sí, logramos encontrarnos con Cristo, sin duda. Sí, así es. Así lo han interpretado también. Sí, bueno, esa es la invitación, al final, encontrarnos con Cristo, ahí está, sí. Con Cristo. Y Francisco nos enseña cómo Él lo logró, podemos también nosotros lograrlo. Podemos lograrlo, poniendo atención a todo aquello que posiblemente como Él nos causa repugnancia porque todavía no hemos trabajado lo que tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, ver a un herido en la calle, ¿verdad? A veces uno por psicología puede sentir repugnancia o nerviosismo, porque ver a un herido, no siempre uno está tan sensible para decirlo, voy a auxiliar, porque si así fuera estuviéramos mejor. Pero lo primero es como una reacción y a veces es una sensibilidad nerviosa, que lo primero mejor es huyo. Pero después si uno capacita, después uno, no, si este es mi prójimo también, este es mi hermano, necesita de mí. Sí. Como que estar conectados con esas reacciones tan espontáneas que a veces nos hacen tan indiferentes, ¿verdad? Yo creo que este ejemplo de San Francisco nos ayuda a captar que hay muchas cosas que espontáneamente no nos gustan. Entonces hay que ponerle atención porque no nos gustan, porque posiblemente tenemos que seguirnos conociendo más. Sí. Y hay que trabajar más nuestra historia, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que por ahí vamos. Sí, es realmente reconstruir, porque si realmente hay una parte de nuestra casa que sentimos, o sea, nuestra casa donde vivimos, ¿verdad? Y vemos que no, esa pared está fea y todo, tengo que hacer algo, entonces comienzo a pintarlo, comienzo a trabajarlo, comienzo a arreglarlo y todo. Y exactamente lo que decís, si hay algo que sentimos como que me repugna, o sea, algo que me parece amargo, que es la palabra que usa Francisco en su testamento, entonces es algo que tengo que trabajar más, tengo que arreglarlo más, tengo que poner más atención, más pintura, más madera, más clavos, más cemento, qué sé yo. Pero yo no soy constructor ni tengo idea cómo. Pero supongo, ¿verdad? Hay que meterle material al asunto. El hecho de darle figura, de darle forma a algo que después
toca adentro, ¿verdad? Yo creo que eso es una enseñanza muy pedagógica de San Francisco, porque primero empieza viéndolo de fuera, que está en ruinas, que está mal, que se está cayendo, que está derrumbando, pero después empieza a ver la repugnancia que siente, todas las trabas que tiene, y después se va trabajando. O sea, es como esos dos movimientos que decíamos, un movimiento interior muy fino y un movimiento exterior que como que lo saca muy rápido, pero al mismo tiempo lo ayuda a interiorizar. Y al final el hombre, la casa que termina siendo configurada por Cristo es Francisco mismo. Y eso lo hemos celebrado ahorita en los 800 años de las llagas. Es el mismo Cristo que lo llamó, que le inspiró y lo configuró. Casi podríamos decir a su imagen y semejanza. Y para que la iglesia lo haya reconocido como el otro Cristo, o sea, no podemos nosotros como minimizar eso, y tampoco creernos tanto el hecho de, porque San Francisco vivió su tiempo, hoy nosotros tenemos que vivir el nuestro. Sí. Y ojalá que nosotros también procuremos asemejarnos a Cristo en poniendo todos los medios que tengamos, los dones, las cualidades, los talentos, y también poniéndole atención a los defectos, aquellas cosas que no nos permiten cristificar nuestras vidas. O sea, es una invitación constante. Sí, bueno, perfecto. Bueno, Fray, estuvo bastante bonito nuestro rato, ¿verdad? Esta conversación que tuvimos. Bueno, quería darte las gracias, ¿verdad? Por habernos acompañado en este programa. Además, gracias por abrir las puertas del convento, porque como ahora mencioné al principio, estamos grabando aquí en San Antonio de Guadalupe, ¿verdad? En la iglesia de San Antonio, bueno, el convento de ustedes, ¿verdad? Más bien, muchas gracias por abrir las puertas, permitirnos entrar y grabar, ¿verdad? El día de hoy. Y sí, entonces más bien para ya ir finalizando, Fray, ¿verdad? Bien. También muy agradecido realmente por todo lo que nos has compartido. Realmente yo siento que para más de uno puede ser bastante iluminador en sus propias vidas. Bueno, en mi propia vida también lo siento, ¿verdad? Sin duda hay mucho que reconstruir, sin duda. Así es. Pero antes de finalizar, no sé si podemos hacer una oración. Tal vez nos puedes ayudar con la oración. Vamos a unirnos a la novena, ¿verdad? De nuestro Padre San Francisco, a todas estas personas que están volviendo al Evangelio, que están volviendo a mirar otra vez a Jesús en sus vidas, para que la intercesión de San Francisco y de Santa Clara nos ayuden, nos iluminen para abrazar el Evangelio, aún en aquellos momentos que también no son tan fáciles, para que el Señor ilumine a todos los hombres y mujeres que profesamos la fe católica, la fe cristiana y franciscana, que viven en zonas de conflicto, en zonas de persecución, para que también este Evangelio, volver al encuentro de Jesús en el Evangelio, les dé fortaleza y ánimo en sus vidas. Y por eso vamos a encomendarnos a la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, hoy sábado, que la tenemos con mucho cariño y aprecio en la liturgia de la iglesia. La vamos a saludar como el ángel la saludó, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, de nuevo, muchísimas gracias, Fray. Realmente igualmente, fue un gusto tenerte aquí. Muy alegre también compartir contigo. Bueno, gracias. Sí, no, y ojalá que puedas siempre volver al programa. Sí, vamos con la iniciativa del otro año, ahí estamos pendientes, ¿verdad? Sin duda. Cómo te va, primero Dios, que todo bien.
Eso sí, eso es lo importante. Bueno, no, y para aquellos que están escuchando, Fray mencionó sábado porque el momento que grabamos es sábado, ¿verdad? Aunque el programa sale martes, entonces no se preocupe, siempre lo grabamos antes, ¿verdad? Eso siempre. Bueno, muy bien, entonces, bueno, a todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si es así, ya saben, ¿verdad? Dale like, comenten, queremos leer sus comentarios. Y también compártalo con otros para que pueda compartirse obviamente esta bendición, ¿verdad? De este tema. También recuerden que nos pueden siempre seguir el podcast, suscriba al podcast que está en Spotify, en Apple Podcast y también estamos en YouTube. Nos encuentra como podcast Encontrando a Francisco. Ahí pueden suscribirse y darle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando hay nuevos episodios. También nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Threads. Aparte de eso, también nos pueden escribir al correo electrónico encontrandofrancisco@gmail.com. Y como siempre, queremos pedirle que siempre oren por este apostolado para que siga siendo una bendición en la vida de muchas, muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.